¿Por qué deberían escribir cuentos? Esto va sobre todo dirigido a muchos de ustedes que están empezando a escribir, que todavía no tienen nada terminado y que de repente se les prende el foco, dicen quiero ser escritor y voy a escribir una novela. O mejor aún, voy a escribir una saga de 6 libros o de 12 libros, que no crean que no me ha tocado escuchar, de gente que va a escribir sagas de 4, de 6, de 12 libros. Entonces yo pretendo convencerlos de por qué les conviene empezar escribiendo cuentos. Así que vamos a ello. La primera razón por la que deben escribir cuentos es porque la perspectiva de escribir una novela muchas veces nos agota tanto cuando empezamos que lo dejamos a la mitad. Más bien, empezamos con todo el entusiasmo, con todas las ganas y después a la página 20, a la página 30, a la página 60 ya perdimos el ímpetu, ya perdimos el interés, ya no sabemos qué queremos decir y ya no tenemos historia. Y nos quedamos a medias, pensamos que no servimos para esto y dejamos de escribir. Entonces, la primera razón sería porque cuando uno empieza a escribir, es mucho mejor apostarle a una extensión mucho más manejable, a la que se le vea un fin, que concentrarse en algo que es un compromiso a muy largo plazo y que tal vez no vamos a llegar a terminarlo y vamos a creer que por esto no servimos. Entonces, esa sería la primera razón. La segunda razón es porque es un laboratorio de pruebas. Escribir cuentos nos permite terminar y después decir, bueno, ¿y cómo sonaría esto en primera persona? Y reescribir todo el cuento en primera persona. ¿Cómo sonaría esto con un narrador omnisciente? Y reescribirlo todo con un narrador omnisciente sin que eso nos suponga semanas o meses de trabajo en repetir y corregir algo por querer cambiar o el narrador o el tiempo verbal o el estilo, ¿no? También podemos decir, pues es que yo no supe si era mejor en presente o en pasado, lo voy a cambiar todo y así ya puedo saber, ¿no? Entonces esta sería la segunda razón, que es un laboratorio de pruebas donde podemos practicar tipos de narradores, tipos de tonos, tipos de atmósferas, tipos de estilo, sin que esto nos consuma muchísimo tiempo, pero con el aprendizaje que esto conlleva. La tercera razón es que realmente esta ambición de escribir novelas nos pierde, nos hace pensar que el único género respetado en el mundo literario es la novela. Y eso no es cierto. Los cuentos son un género respetado, igual, y son a veces una manera de decir cosas que con una novela no podemos decir. Hay un dicho que ya me han oído decirlo algunos de ustedes, que dice que la novela es acerca del personaje y el cuento es acerca de la acción. Entonces, si tú lo que tienes es una anécdota, y cuando digo anécdota no quiere decir, ay, ayer fui con mi amiga, no. Una anécdota quiere decir algo que está centrado en lo que sucedió, algo interesante que sucedió, más allá que el proceso de crecimiento o el desarrollo de un personaje principal o de una serie de personajes. Si tú lo que tienes es una acción interesante, algo que puedas contar rápido, como, es que este cuento se trata de un científico que crea un sapo radioactivo y al final se enamora de él y cuando lo besa se vuelve una princesa radioactiva. Bueno, pues tal vez eso no es una novela porque no necesitas ahondar en los personajes para contarlo. Tal vez es un cuento que te va a permitir decir lo que querías decir mucho más rápido y termina. Nos permite, siendo mucho más concisos, decir cosas mucho más interesantes, ¿no? Que cuando nosotros estamos centrados en la acción y no en los personajes, lo que debíamos elegir son los cuentos. La siguiente razón es que un cuento te permite comprender cómo es un arco narrativo. De nuevo, muchas veces ustedes se embarcan en novelas larguísimas o en ideas de sagas en donde tienen todo un esquema y luego nunca acaba nada porque no comprenden cómo funciona un arco narrativo, no comprenden cómo van a hacer que sus personajes lleguen de aquí a acá, qué es lo que pasa en medio, y eso muchas veces me lo preguntan y dicen, tengo el principio y tengo el final, pero no tengo lo del medio. Bueno, lo del medio es la historia. Si ustedes no tienen lo del medio, no tienen una novela, ¿no? O tienen que empezar a descubrirla y a lanzarse a ella. Entonces, muchas veces el practicar con cuentos, el empezar escribiendo cuentos, no muchas veces, siempre, nos ayuda a entender cómo funciona un arco narrativo. ¿Qué quiero decir? Cómo funciona el nació, creció, se reprodujo y murió. Cómo funciona esta acción que empieza desde un momento dado y se va alimentando con una serie de clímaxes, de tensión para llevarnos al final. Cómo hacer que se mantenga en el lector las ganas de seguir leyendo. Es mucho más fácil practicar esto en un cuento que en una novela. Y si nunca han escrito una novela y si nunca han escrito un cuento, siempre empezaría yo con cuentos para entender cómo funciona esto de
el planteamiento del problema, digamos, qué pasa cuando se abre el telón de un teatro, qué pasa, qué es lo que estamos viendo, ese es el planteamiento. El problema, el planteamiento del problema, que es qué es lo que hace que se desate la acción, qué dispara la acción, todo está normal y de repente algo sucede, qué es lo que sucede, qué es lo que sucede para que el protagonista o para que los personajes se empiecen a mover y necesiten hacer algo distinto a lo que estaban haciendo. Y después, cómo se desarrolla esto, cuál es el clímax o los clímaxes, que puede que haya muchos, y cómo nos vamos acercando al final. Esto en una novela obviamente es mucho más trabajoso y requiere muchísimo más tiempo y muchísimo más compromiso para lograrlo, por lo que los cuentos nos permiten practicar con esto. La siguiente razón es que uno como escritor a veces necesita la satisfacción de ver algo terminado. Cuando uno escribe novelas, muchas veces es muy, muy desesperante y frustrante el hecho de saber que para tener algo terminado puede que pasen meses y a veces hasta años. Y con ustedes, con sus series de 8 o 10 o 12 libros, pues eso puede llegar a ser muy frustrante y empujarlos a abandonar. Nosotros necesitamos, como seres humanos, alguna satisfacción constante de haber logrado algo. Y los cuentos nos permiten esto mucho más fácilmente, mucho más asequiblemente, porque puedes terminar un cuento y tenerlo listo y tener la satisfacción de tenerlo listo y no nada más eso. Puedes mostrarlo en un taller, trabajarlo, puedes mostrarlo como una cosa terminada, publicarla incluso y buscar retroalimentación, cosa que con una novela a medias, aunque muchos de ustedes lo hacen en Wattpad y buscan retroalimentación o en otras redes de este tipo, cosa que con la que yo no concuerdo, que ya lo he dicho, que yo no concuerdo con estar buscando retroalimentación en una obra que todavía está en desarrollo. En cambio, en un cuento, cuando ya lo terminaste, puedes buscar esa retroalimentación y puedes utilizarla a tu favor y reescribir el cuento o corregir el cuento a partir de algo ya terminado. Porque ya les he contado, como decía mi maestro, el momento en que terminas una novela, ese es el momento en que empiezas a trabajar esa novela. No antes. O sea, cuando ya tienes todo terminado, puedes empezar a fijarte en los detalles. Cuando tienes el esqueleto, puedes empezar a pulirlo y a mejorarlo. Con los cuentos es igual, solamente que como su extensión es mucho más corta, es mucho más fácil llegar a tener este producto terminado y entonces empezar a perfeccionarlo y trabajarlo. Ahora, muchos de ustedes me preguntan cómo saber si lo que ustedes están escribiendo es un cuento o es una novela. Entonces, vuelvo a lo que les he dicho. ¿Qué es más importante? ¿La acción, lo que está sucediendo o el hecho de que tú quieres conocer a un personaje y estar con él un largo tiempo? ¿Cuánto necesitas? ¿No? Alguno de ustedes escribió justo recientemente que tenían cosas de 15 o 20 páginas y cómo convertirlas en una novela. Hay cuentos que se prestan para convertirse en novelas y otros que no. Hay cuentos que son cuentos y lo que yo quiero transmitirles es que nadie debe de sentirse menos por escribir cuentos. Quiero convencerlos, quiero que entiendan que los cuentos son un género fantástico, son un género maravilloso. A los que no conocen cuentos maravillosos y entonces están dale y dale con que quieren escribir una novela, les voy a pedir por favor que busquen a Cortázar, que busquen a Borges, que busquen a los grandes cuentistas, que lean los cuentos de Edgar Allan Poe, que lean cuentos de Lovecraft, dependiendo del género que les interese, busquen cuentos, aliméntense de estos cuentos y vean cómo hay cuentos maravillosos que te pueden decir cosas en una extensión mucho más concisa. A veces no queremos tanto embarcarnos en una historia prolongada, sino que tenemos una idea corta de algo que nos sucedió hoy en la mañana, de algo que se nos ocurrió en la ducha, de algo que... Y decimos, es que esto está chistoso, es una buena idea, y la apuntamos diciendo, tal vez va a ser una novela, pero tal vez es un cuento. Si es un cuento, lo van a saber porque se acaba rápido, porque no necesitas conocer tan a fondo a un personaje para que la historia suceda. En la novela, muchas veces sí necesitas conocer mucho más a fondo a un personaje para poder explicar por qué las cosas pasan como pasan. Entonces, eso es lo que distingue uno de otro. Otra manera de pensarlo es de acuerdo a la extensión. Si bien hay novelas breves que pueden tener 40 o 50 páginas, ustedes no sé si han visto la novela Seda de Barico, de Alessandro Barico. Es una novela que tiene capítulos a veces de 4 o 5 líneas y que si juntáramos todo ese texto tal vez mediría 40 páginas en total. Entonces, no hay una regla que determine exactamente la extensión de una cosa o de otra, porque también hay cuentos de 30 páginas, que no son novelas, que son cuentos. Y eso tiene que ver justamente con que la acción se cierra, digamos, después de terminar el cuento se concluyó. En una novela, si leemos 20 páginas, pues no nos quedamos
con la sensación de que se concluyó, nos quedamos con la sensación de que había más ahí y entonces queremos continuar con el resto de la novela. Yo les cuento una anécdota por si les sirve, justamente de mi última novela, No te mueras, Ellie. Este era un cuento, empezó siendo un cuento hace muchos años. Yo tenía la idea de un chico, que además está basado en un amigo mío, al que yo acompañé a hacerse una serie de exámenes médicos y me conmovió mucho, ¿no? Porque era un chico muy, muy delgadito, muy frágil, y entonces yo lo acompañé, le hicieron estas pruebas, no sabían qué tenía, y dije, ay, me imagino esta escena de este chico yendo a su examen médico y de una enfermera muy buena onda que lo atiende y ellos comparten un momento. Y eso es lo único que yo quería mostrar. Quería mostrar esa emoción, esa pequeña emoción de dos humanos que se encuentran en un momento dado y comparten un momento lindo y la vida sigue, ¿no? Eso es lo único que yo quería decir. Sin embargo, seguía dando en mi cabeza vueltas este personaje y años después me di cuenta de que no me bastó con ese cuento, de que ese cuento podía ser una novela. Entonces, para los que me preguntan cómo te das cuenta, es porque detectas que en el personaje hay mucho más fondo y más cosas que quieres contar de él, que no te bastó el cuento para conocerlo, que necesitas saber qué piensa acerca de otras cosas, que necesitas ponerlo en otras situaciones y conocerlo más porque tiene más que decir y se relaciona con más cosas internas tuyas de lo que tú creías. Entonces decides convertir un cuento en una novela. Luego, también creo que existe el otro lado. Creo que existe gente que tiene muchas páginas escritas de cosas y que no se unen esas cosas entre sí más que por algunos retazos, ¿no? Y me dicen, es que tengo muchas historias que quiero juntar en una novela o tengo muchas historias que tienen cosas que ver y podría ser una novela unida, una novela coral o no saben ni cómo llamarle y tal vez lo que es eso es una colección de cuentos. Puede ser que tengan una serie de personajes que aunque se relacionan entre sí no tienen una historia continuada, no tienen una historia que tenga, no sé, un principio, un desarrollo, un fin y que puede que sea una historia fragmentada o puede que sea un conjunto de cuentos que aunque viven en el mismo universo, son cuentos distintos, son anécdotas distintas que se pueden leer independientemente. Entonces, esto es lo que diferencia también un cuento de una novela. Un cuento se puede leer de manera independiente. Si tú lees un cuento de esta serie que yo les digo, de gente que escribe muchas historias de sus mismos personajes, si tú lees un cuento y no se entiende porque necesitas el contexto de otro cuento o de otro pedazo, pues entonces no estás ante un cuento, estás ante un pedazo de otra cosa. Entonces esa es otra manera de distinguir si lo tuyo es un cuento o una novela. Tiene que poderse leer de manera independiente. Debe medir cualquier pedazo desde un renglón, como ya conocemos todos el célebre cuento más corto del mundo que es "Y cuando se despertó, el dragón seguía ahí". No. Y cuando se despertó, el dinosaurio seguía ahí. Era un dinosaurio. Eso es un cuento breve, pero es un cuento. Hay cuentos que miden un párrafo, hay cuentos que miden una página, 3 páginas, 5 páginas. Busquen los cuentos de Cortázar, se los recomiendo muchísimo. Ahí van a darse cuenta de por qué el cuento para algunos es el medio idóneo. Algunos de nosotros tal vez nunca escribiremos novelas porque encontramos en el cuento lo que queremos decir. El cuento es para decir cosas agudas en un lapso muy corto de tiempo. Es para dejar a alguien conmovido o simbrado en un pequeño espacio de tiempo. Entonces piensen, a veces tenemos anécdotas que no dan para más, pero que son maravillosas y que si están bien contadas, pueden a veces cuentos ser mejores que novelas enteras. Entonces, no le hagan el feo al cuento. Si nunca han escrito nada, no tengan esta ambición absurda, esta soberbia absurda de yo nunca he escrito nada y tampoco me gusta leer para el caso, pero voy a escribir una tetralogía, voy a escribir una saga de 12 libros dividida en 3 mundos medievales, bla, 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 ¿no? Empiecen por lo que es manejable, empiecen por una extensión manejable en donde digan, termine este cuento, ya está listo, ya sé cómo es escribir en primera persona, y ahora voy a probar, ya sé ahora cómo es escribir en segunda persona, ya sé ahora cómo es escribir en pasado, ya sé ahora cómo es escribir en presente. Esto les permite ensayar, les permite practicar y, de nuevo, puede que algunos de ustedes descubran que por cómo es su personalidad o por cuáles son las historias con las que se relacionan, no necesitan grandes extensiones
de espacio para contar cosas maravillosas. Algunos de ustedes serán cuentistas y puede que sean cuentistas maravillosos. Ahora, no por eso dejen de cuidar la herramienta, no por eso piensen que no es importante la redacción, la ortografía y la manera de narrar las cosas. De hecho, en un cuento es muchísimo más importante porque solo tenemos a nuestro público en un lapso mucho más corto de tiempo poniéndonos atención. Tenemos pocas páginas para decir lo que vamos a decir. Entonces, en un cuento tenemos que ser mucho más concisos, nada puede sobrar y cada palabra tiene que ser la palabra exacta. Entonces, muchas veces los cuentistas son muchísimo más finos en su narración que los novelistas porque solo tienen un espacio reducido y saben que cada cosa que dicen tiene que ser la cosa exacta y que no puede haber ni una sola palabra de sobra ahí. Si tú crees que esto es algo con lo que te identificas y eres perfeccionista y crees que lo que tienes es un conjunto de anécdotas maravillosas porque eres muy observador y tal vez lo que tienes es esto, son pequeñas escenas de la vida, son pequeños cortes de la humanidad, personajes con los que te has topado, pues tal vez ahí está lo tuyo, ¿no? Hay gente que quiere hacer películas y hay gente que quiere tomar fotografías. Las fotografías son los cuentos en el mundo literario. Entonces no le hagan el feo al género, inténtenlo y nos vemos pronto por aquí con más consejos. Chao.